El Ministerio de Salud Pública y el gobierno confrontan en la actualidad un gran dilema o un fuerte rompecabezas como consecuencia de haber comprado al inicio de la pandemia millones de vacunas a los fabricantes que comenzaron a facturar, a reservar y a venderle vacunas contra el coronavirus a diversos países. En cuanto a nosotros se refiere, el gobierno de manera presurosa hizo esas compras no masivas, pero sí tomando en consideración la población dominicana en la parte adulta, de cuántas personas más o menos podían vacunarse. Y en base a eso, pues hizo un desembolso millonario para la obtención de esas vacunas, las cuales comenzaron a llegar aquí en partida, porque en realidad no podía facturarla o bien sea comprarla por parte, porque la pandemia requería ponerle la inmunización a todos los ciudadanos que obtemperaran al llamado del gobierno para protegerlo contra el COVID-19. Así las cosas, se inició la vacunación a nivel nacional, pero la población no obtemperó lo suficiente, o bien sea que parte de la gente fueron renuentes a ponerse la vacuna, y ahora, como consecuencia de esa situación, el gobierno tiene en almacén una cantidad de vacunas que no sabe qué hacer con ellas, porque la pandemia no ha terminado, pero más o menos ha ido dejando espacio de menos preocupación en cuanto al contagio. Y el mismo gobierno, el día pasado, dejó prácticamente, no sin efecto, la vacunación, pero con unas declaraciones que dio el primer ejecutivo de la nación, suavizó o dejó de lado el asunto de la vacunación, porque si la gente al principio no se quería vacunar, al hablar el presidente y decir que se levantaban todas las restricciones que se habían tomado al efecto, pues la gente, muchos creyeron o calcularon o pensaron, bueno, ya esto se dio, ya esto va de capa caída, cosa que en realidad no gravita de una manera tan fuerte, pero se mantiene, porque en ninguna parte del mundo la pandemia ha desaparecido. Pero así las cosas, ahora el gobierno tiene la preocupación, ¿qué hacer con esas vacunas? Porque el caso es que van a expirar y no la puede dejar ahí en el almacén, porque sería tener que echarla a la basura. Entonces el gobierno está haciendo la diligencia de donarlas a otros países para que le den uso. Porque, repito, se compraron vacunas en base a una población adulta más o menos de 6 o 7 millones que se le podía administrar la vacunación. Pero entendemos, a pesar de que no poseemos cifras oficiales en tal sentido, de que no se han vacunado ni siquiera 6 millones de habitantes. Y creemos que a lo mejor ni 5. Quizás oscila por ahí entre 3 y 4. Pero ese dato lo conoce solamente el Gabinete de Salud, que es quien maneja ese récord o esos estimados, esa situación, porque ellos son los que llevan esos numeritos, sean ellos contables o no, pero en la medida que le suministran cifras, ellos van haciendo los cálculos para determinar la cantidad de vacunas usadas. Como quiera que sea la situación, el caso ahora es grave, porque ese dinero que el gobierno invirtió ahora mismo corre el riesgo, o no corre el riesgo, no, prácticamente ya se perdió. Porque si nadie se la va a poner, ¿qué vamos a hacer con ella? No se le pueden echar los puercos, no se le pueden tirar a ningún animal que se la coma, porque los animales no comen vidrio
y tampoco se le pone vacuna de humanos para inmunizarlo contra una pandemia. Es decir, que ahora mismo estamos en presencia de una situación preocupante, pero por lo menos preocupante para el gobierno y por ende preocupante también para la sociedad dominicana, porque el desembolso, todo el dinero que se invirtió en la compra de esa vacuna es propiedad del pueblo. Y no podemos culpar al gobierno como que no fue previsor para comprar esa cantidad de vacunas. El gobierno, hasta donde nosotros entendemos y creemos, y la cabeza de nosotras no está loca, creemos que el gobierno lo hizo bien porque hizo un cálculo en base a su población, que se podía vacunar. Lo que pasa es que si la población rechazó y no fue receptiva, entonces no se puede culpar al gobierno, porque cómo el gobierno incurría en un error o que el índice acusador lo señalara como no previsor si no hubiera efectuado la compra de la vacuna. Es decir, que el gobierno cumplió con su deber. Entonces, la población, a nuestro modo de pensar y de analizar, la población es la culpable de que esas vacunas estén ahora casi caducando y que no se sabe qué hacer con ellas, que no sea botarla. Le quise hacer este comentario porque el gobierno está ahora mismo en un trance, en una encrucijada, en una situación bien difícil. Y por más difícil que sea, todo va a concluir teniendo que botar las vacunas si no hay otro país que sea receptivo a recibirlas para aplicárselas a su población. Así, mis hermanos, mis amigos, que el caso es, como dije al principio, un dilema y un rompecabezas que no tiene aparente solución.